muy buen mes. Bienvenidos a los que se suman allí afuera y los que están aquí adentro. Aquí hace un poquito más de calor. Cambiamos el día simplemente porque mañana tenemos la visita de querido Raúl Daniel Oppenheimer, Shlita, desde Argentina, que está aquí en Israel y nos va a acompañar mañana en un show aquí en el Bet Midrash a partir de las 8 de la noche. Mientras tanto, vamos a dedicar nuestro estudio de Perashat Shavua de acuerdo a la perspectiva de Rabbi Moshe Ben Nachman Leilu Nishmat, una querida persona que ascendió hacia los altos cielos hace 10 años, como en un día de hoy, don Jacob Tito Antevisaka Ben Bahie Nishmatot Zeulah B'Tzolachaim, el papá de nuestra querida Nat y suegro de nuestro querido Daniel Cherkansky. Que Kadosh Baruj Hu obviamente lo tenga en lo más alto de las esferas celestiales y que su recuerdo sea una bendición en el seno de su familia y siempre tengan el mérito de hacer por él mitzvot por muchos y largos años. Muy bien, Perashat Vaigash es la anteúltima Perashá del Humash de Bereshit. Es la Perashá de los corazones abiertos, así se la llama. Es el momento en el cual Yosef se habrá de develar y revelar a sus hermanos, y sus hermanos se habrán atónitamente, forma atónita, de darse cuenta de que estos 22 años que han pasado han mantenido en todos ellos una sensación muy particular, no solo de culpa, sino también de poder recuperar esos 22 años. La Perashá comienza con uno de los alegatos más emocionantes, más trascendentes de todo lo que es la Sagrada Torá, a partir de Yehudá. Hemos visto que Yehudá es un hombre elocuente, es un hombre que no le fue fácil todos los sucesos relacionados con Yosef 20 años atrás. También eso le costó la vida de 2 hijos, Yair y Onán, como se estudia en el capítulo 38 del libro de Bereshit. Pero Yehudá es el hombre que tiene la palabra. Y la palabra no solamente ayuda, no solamente hace comprender a los seres humanos, sino también que la palabra cura. Tiene una capacidad curativa muy grande. Es la que abre las brechas, es la que las cierra, es la que logra, obviamente, recomponer todo este escenario. Vaigash elav Yehudá. Y se acercó entonces a él, Yehudá, comienza la perashá. Vayomer, y dijo, Vi Adoní. Es interesante que la Sagrada Torá no se la lee, se la canta. Y el hecho de uno poder observar los signos musicales que están aquí planteados en la Torá es como que el Vaigash Elav lleva una pausa grande. Yehudá lleva una pausa también intermedia. El Vayomer vi Adoní y le dijo, por favor, mi señor, también lleva otra pausa en la cantilación. Yedaber na abdeja davar beozne Adoní. Permite que hable tu siervo palabra a los oídos de mi señor. Beal ijar apeja, y que no se enoje. Mi señor, ve abdeja, con tu siervo, se refiere a él. Y jamoja que paró. Porque estar hablando delante de ti es como estar hablando delante del faraón. Así principia las palabras de Yehudá ante ese hombre, para él desconocido, que en pocos minutos más habría de revelarse delante de sus hermanos diciendo anillos.
yo soy Yosef. El Ramban, vamos a ver aquí tres escenarios. El primero con respecto a este diálogo, a este monólogo elocuente, impactante, que tiene Yehudá para llegar al corazón de Yosef. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, se pregunta acerca del versículo Yedaberna Abdeja Dabar. Va a hablar tu siervo una palabra. No habló una palabra, habló muchas palabras. Sin embargo, Ramban dice que la introducción de Yehudá va a dar a entender que va a decir pocas cosas. Lo bueno si breve, dos veces bueno, dicen. Por lo tanto, Yehudá, dice Ramban, entendiendo Yedaber na abdeja davar, hablará tu siervo davar, una sola cosa. El Ramban entiende que esa sola cosa representa Devarim Moatim Yedavar, que se va a dedicar a hablar pequeñas cosas, no va a hablar mucho. Como dándole a entender a ese señor, a ese rey que está delante de ellos, Lohi yu alav le Torah, dice Ramban. No van a ser para ti una carga, no será mucho peso. Así lo interpretan los comentaristas diferentes que el Ramban cita. Sin embargo, Ramban quiere poner su tono en esta explicación. Anahom Benay, pero lo que yo creo y me parece correcto es que Davar, hay una sola cosa que quiere hablar, no varias cosas. Quiere hablar Davar. Y Davar, Abdeja, Davar. Yo quiero hablar de una sola cosa. Y el Ramban dice con tanta elocuencia, es el trueque que habrá eventualmente de agraciar, de apaciguar tu rostro. Él le va a hablar de una sola cosa, y que es que cambiar a Benjamín, su hermano pequeño, por él. Y lo lleva que y menos de barajar. Porque la verdad, todo el discurso de Yehudá tiene como objetivo no hablar sino de ese punto. Que Benjamín quede libre y que Yehudá quede como esclavo. A diferencia de lo que Yosef proponía, que aquel que robó la copa de plata de Yosef quede como esclavo y todos los demás serían libres. Eso es lo esencial. Ese es el davar, dice el Ramban. Muy interesante. Ushear de Barab, dice, y todo lo que está después de en este hiperdiscurso tan elocuente, tantas palabras que dice Yehuda, todo lo que es libre pius. Lo que trae el Ramban son palabras conciliatorias y bakasha, y de pedido por eso, de ruego por eso. Es una perspectiva muy interesante la de Ramban, porque pone acento sobre qué. Yedaber, dice el pasuk inicial, Yedaber na abdeja davar veosneabar. Hablará, te lo ruego, tu siervo, davar, una cosa, a los ojos a los oídos de mi Señor. Y esto es muy interesante. Y por lo tanto, le dijo, ve alijar a peja, ve abeja, te ruego que no te encolerices conmigo. Yehudá está partiendo de una base de las experiencias anteriores. Cuando los recibió en Egipto por primera vez, los acusó de espías. Después, los acusó de que habían robado la copa de Yosef. Por lo tanto, ya había una acusación tras otra. Y por eso ahora Yehudá le pide a Lijarapeja que no se enoje mi señor conmigo. Ramban dice, no te enojes por mis palabras delante de ti. Todo lo que es aquí, Ramban es un Yehudá sumamente educado.
Un Yehudá que viene a plantear aquí un perfil sumamente bajo. Cuando uno pueda leer los Midrashim, quiere decir las interpretaciones del Midrash citadas por Rashi, cada una de las cosas que dice Yehudá es una amenaza a Yosef. O sea, el Rambán no entra en esa lectura. No. Para él no hay aquí agresión, porque le dijo que jamoja que paró. Porque estar frente a ti es como estar delante del faraón. Dice Rambán, un moragadol a nivel de verle maneja. Y yo hablo delante de ti con un gran temor, una gran reverencia, que hilo a mí, como si yo estuviera, que hilo a mí, dice el Rambán, me da verle faraón. Estuviera hablando delante del faraón. Por supuesto que Yehudá estuvo delante del faraón. Ya estuvo delante del faraón. Va a estar, perdón, delante del faraón. No estuvo todavía. Pero sin embargo ellos saben que hay una autoridad en Egipto que se llama el faraón. Después, cuando lleguen con Jacob, van a ir delante del faraón. 5 hermanos, entre ellos Yehudá. Pero entonces, ¿qué está diciendo Yehudá? Hablar delante de ti es como hablar delante del faraón. Si yo tengo que salir de la posición conciliatoria de Yehudá y tengo que ir un minuto a Rashi, dice hablar de ti es como hablar delante del faraón. Dice, Rashi dijo, tú me eres tan importante como el rey. Este es el peshat, este es el sentido literal. Dice Rashi, estoy hablando de Rashi. Un midrashó, pero si su interpretación del midrash, le dijo, finalmente tú, como el faraón, van a sufrir de Sarat. Quiere decir de la enfermedad esta de la lepra, de la enfermedad de la piel. ¿Sí? O también, así como Faraón decreta pero no cumple, promete pero no hace, tú también eres lo mismo. O sea que de acuerdo al Midrash, hay toda una situación de conflicto. Para que ustedes entiendan, los dos planos, ¿no? El Ramban opta por una realidad mucho más conciliatoria, porque entiende que los sucesos que van a pasar en esta perashá, tras el discurso de Yehudá, son sucesos que no llevan a una confrontación, llevan a un abrazo, lleva a la emoción y lleva al reencuentro. Entonces el Rambán también tiene una lectura propia de todo esto. Y aquí empiezan las palabras de Yehudá. El Rambán tiene una posición interesante con respecto a todo lo que dice Yehudá. No voy a decir todo, pero Yehudá le dice a Yosef, habla. Yosef no le dijo, bueno, sigue hablando. No. Yehudá no es interrumpido por Yosef. Mi señor preguntó a sus esclavos diciendo, ¿acaso tienen ustedes padre o hermano? Traduzco libremente, ¿sí? Y dijimos a nuestro Señor, tenemos un padre anciano y un niño de la ancianidad pequeño, y su hermano murió. Y ese niño pequeño quedó solamente él para su madre, era el segundo hijo de la Rachel, se refiere, no dijeron eso. Y su padre lo ama. Entonces nos dijiste a tus esclavos, tráiganlo para aquí y habré de poner mi ojo sobre él. Así empieza el discurso de Yehudá. Rambán no parece entender mucho la intención de Yehudá. Y entonces dice el Rambán, cuando empieza diciendo, mi señor preguntó a tus siervos si tenemos padre o hermano, y te dijimos, tenemos un padre anciano y tiene un hijo de la ancianidad, cuyo hermano murió y quedó solamente él, solo de su madre, porque quedó Binyamin nada más para Rachel, y su padre lo ama. El Rambán dice aquí algo sumamente interesante. El Rambán empieza y dice, Lo yadati ta'am, no entiendo el motivo para la arihut divrei Yehudá, para
la extensión casi muy, muy grande de las palabras de Yehudá en el relato de lo que ya había acontecido entre ellos. Él está contando lo que pasó cuando llegaron por primera vez. Dice, ¿qué sentido tiene de traer todo eso? Y lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria, porque Yosef les dijo, tráiganlo para aquí y voy a poner mis ojos sobre él. Lo que dijeron los sabios sobre esa expresión es, ¿y acaso esto es poner el ojo que dijiste? ¿Poner tu ojo sobre él? El hecho de que Yehudá le está diciendo, para esto nos pediste que lo traigamos, para ensañarte con él, eso es poner el ojo sobre él. ¿Para qué nos dijiste poner el ojo sobre él? Dice, Einate Ana. Eso no es un cargo, como todo el mundo lo interpreta. No es que Yehudá está haciendo un cargo, porque dice Rambán, porque el gobernador que ordena traer un hombre delante de él, no lo hace para eximirlo de las males que puede llegar a ser. Y mucho más todavía, con respecto al robo que habrá de robar de la casa del rey, la copa en la cual el gobernador debía. Umitjilat kvar sameino alable toba. Entonces Ramán dice, ¿qué significa esto que puso su ojo para mal? No, Binyamin no llegó ahora, llegó la semana pasada, en la perashá pasada. Y cuando llegó Binyamin con sus hermanos, dice, él puso sus ojos sobre él para bien. Y le dijo, Shalom. Le dijo, Shalom, la paz sea contigo. Bidvar Elohim, en nombre de Dios. ¿Y qué le dijo la semana pasada Yosef a Binyamin? Yochneja beni. Yochneja viene de la palabra gen, que Dios te dé gracia y sabiduría, hijo mío. O sea que lo recibió bien. No es que lo voy a poner mi ojo sobre él para hacerle mal. El Rambán dice, no, seamos sinceros con los hechos. Y entonces dice, Beasale Kulam. Y más aún dice, Yosef hizo para todos, en honor a Binyamin, un banquete delante de él en la casa real, es en la casa de Yosef. Beirba más otlaer. ¿Y qué hizo en ese banquete? No solamente lo sentó de acuerdo a su edad, al mayor en su lugar y al último en su lugar, sino que les dio presentes, les dio regalos. Y le dio regalos a todos. Es cierto que a Binyamin le dio más regalos, pero les dio regalos a todos. Y les dio a ellos también grano en la medida que pudieran transportar. Si podían transportar 1 tonelada de granos cada uno, se les dio eso, cosa que no hacía generalmente. O sea que Yosef estaba haciéndoles bien. Yoter mina kesef sheviulo, o sea, le dio más grano de la plata que ellos habían traído para comprar. Como le expliqué. Entonces, ¿qué significa esto de la extensión y de poner mi ojo sobre él? Y lo que yo considero, si sigo el punto de vista del Peshat, quiere decir, el punto de vista literal de la Torah, que esto que dijo Yehudá, esta extensión de palabras y de sentimientos, no fue solamente una súplica para despertar la compasión y la piedad en Yosef, en el gobernador para él. Y Hashab Yehudá, porque Yehudá entendió de lo que dijo este gobernador, Ki Elohim u Yareh. Como dijo Yosef, yo soy una persona temerosa de Dios. Él le creyó lo que dijo, una persona temerosa de Dios. Bueno, es una persona temerosa de Dios, como se lo dijo la semana pasada. Y así como
Yosef se comportó con ellos con tanta piedad y compasión que Yerejet, como temeroso de cometer un pecado con ellos, Lenahem Otam Alatzar, como para poder también apiadarse de ellos por el sufrimiento que había hecho para con ellos. Y lo dice el Rambam, obviamente, en un pasuk justamente de la semana pasada, donde leímos precisamente en el capítulo 43, en Miketz, en este pasuk, donde dice, Bayomer Shalom Lachem Al Tirau, cuando fueron llevados a la casa de Yosef, porque ellos venían a devolver la plata y venían con Binyamin. Los hizo ir a palacio directamente. Los hermanos entraron en pánico. Y entonces, ¿qué le dijo? Les dijo, paz con ustedes, no tengáis miedo, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado un tesoro en vuestras mochilas. Vuestro dinero vino a mí y liberó a Simón. En ese momento, Simón estaba preso. Si alguien lo recuerda, por supuesto. Entonces, en última instancia, ¿cómo actuó ese gobernador? No actuó con saña, no actuó con poder ilimitado, sino que les dio a sus hermanos lo que querían. Dice entonces el Rambán, Bezé Inyan Sipur. Y este es el tema del relato este. Le dijo a él, nosotros casi por obligación dijimos que es de ese hermano que hay otro hermano más, porque tú nos preguntaste. Y no reconocimos también que deberíamos hacerlo venir aquí como tu orden primera. Solamente te dijimos que no va a poder ese joven abandonar a su padre. Eso es lo que te dijimos. No va a poder abandonar a su padre. O sea, obviamente hay que tener presente el relato, ¿no? De lo que está diciendo Yehuda. Banomar, cuando dije Banomer el Adoní, cuando le dijo, hazlo descender y que yo voy a poner mi ojo sobre él. Yehuda le dijo, y le dijimos a nuestro Señor, no podrá el joven abandonar a su padre. Y abandonará a su padre y morirá. Lo curioso, lo impactante del pasuk es que no se sabe quién va a morir. Si el joven, porque no está con su padre, o el padre, porque no tiene su hijo. Y Yehuda deja todo abierto. Y entonces el Rambán dice, no lo trajimos aquí porque te mentimos. Lo trajimos aquí con riesgo de nuestra vida, a causa de las penurias del hambre. Porque tú nos dijiste que si no venía él, Binyamin, no volveríamos a ver. Les dice Yehuda, dice Ramban, ¿no? Yehuda le está insinuando a Yosef. No quería nuestro padre escuchar ya que sigamos estando todos en peligro de vida al volver y a traer un poquitito de granos para comer. Y entonces reconoció nuestro padre con temor y con preocupación. Reconoció que tenía que venir Binyamin, porque si no venía Binyamin, no iban a tener comida. Entonces reconoció a nuestro padre, dice Rambán, y ahora, cuando él vea que el joven Einaná, este joven ya no está de vuelta, no volvió con nosotros, Yamut Benefesh Mará, morirá con un alma amargada. Y por eso le dice Rambán, Tipón late jinatí de paneja, y por favor caiga sobre ti nuestra súplica. Mi súplica, le dice Yehuda, en persona. Le rajem alenu, para apiadarte de nosotros, ve a la zaquean.
y sobre el anciano. Así le está hablando Yehuda. Mamash en un sentido tan conmovedor, el Rambam lo trae como viviendo la situación, como participando de ese cuadro. Y dice, te pido por favor que aceptes mi súplica y que te apiades de nosotros y del anciano y tómame a mí en lugar de este joven por esclavo a perpetuidad. Quitó a mí mi menú, porque yo soy mejor que él. Soy más grande, soy más fuerte, soy más obediente. Delejati de acá. ¿Y sabes qué? Dice el Rambam, y a ti te será esto como un beneficio. Y este es el sentido de toda la perasha. Beitajer. Y es posible. Che ihiyeh veodidu abdeja et seibat abadeja abinu. Dice, y es posible que el hecho de que si el niño no va a venir, entonces nosotros vamos a hacer descender la ancianidad de nuestro padre, de vuestro siervo, nuestro padre. No fue algo de humillación, sino es algo de honor. Oradeta et seibata odeja avinu quiere decir, tú vas a hacer descender la ancianidad de nuestro padre. El honor que merece nuestro padre se verá reducido. Otra vez, Yehuda está tocando las puertas de un cielo que eventualmente ya se está despejando de todas sus nubes, de todos los rayos y los truenos que había en ese momento. Y Yehuda es como que va ganando confianza y el Rambam, por supuesto, lo trata de explicar en ese sentido. Esta es una parte primera de lo que es el relato de Yehuda, que por supuesto va a concluir. Y entonces, después de terminar su discurso, con unas palabras muy simples, él termina diciendo, y el abri veaná einenu miti. Dice, pues ¿cómo yo voy a ir de vuelta a ascender? Porque tenía que llegar a Israel, a mi padre, y el joven no está conmigo. Pen bara asherimtza et abri. No sea que yo tenga que ver el mal que haya de encontrar a mi padre. Eje el abri, dice el Rambam, ante todo y por sobre todo, le dijo algo más fuerte todavía Yehuda antes de terminar. Porque al final le dijo, ¿cómo voy a ir a ver a mi padre en esta realidad, cuando el joven no está conmigo? ¿Qué quiere decir eso? El pasuk anterior, dice el Rambam, dice, y abdeja arab etanar meino, porque yo soy quien he garantizado a ese joven delante de mi padre diciendo, si no lo habré de traer hacia ti, habré de pecar para mi padre todos los días. Y ahora es la palabra inicial, pero que llevó un discurso súper prolongado, simplemente para tener en cuenta. Esto empieza en el capítulo 44, versículo 18, y termina en el capítulo 44, versículo 44. Tenemos 26 versículos, una extensión realmente inusual de un discurso de una persona. A veces el discurso son de dos palabras, de dos versículos, de tres versículos, cuatro versículos. Y sin embargo aquí, Yehuda se extiende 26 versículos, increíblemente. Porque tu esclavo ha sido garante de ese joven, de mi padre, diciendo, si no lo habré de traer hacia ti y habré de pecar a mi padre todos los días. Beata, pero ahora, permite que tu esclavo quede aquí en lugar del joven, como esclavo para mi señor. Quiere decir, yo seré tu esclavo. Beanar, Yaal y Neham. Y el joven que ascienda con sus hermanos.
Dice Ramban, y Abdejá Arabe Tanaa, porque tu siervo, y todo el tiempo Yehudá se llama siervo, 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 aprendieron de su padre, cuando le habló a Isaac. Esa humildad que tiene Jacob es la misma humildad que ahora Yehudá está mostrando. Y esto es original. Algo se aprende de los padres, algo se desprende de ellos. Yehudá, que podría haber sido arrogante años atrás, décadas atrás, ha cambiado. Tal vez es el escenario de la mayor teshuvá que hay en la Torá. Porque la teshuvá no pasa solamente por ser una persona de fe o creyente. La teshuvá pasa por ser una persona de ser arrogante a ser humilde. De poder dejar toda la arrogancia de la vida, el poder que te da el poder, y pasar a ser ahora el impotente de turno, pero no por no tener fuerza, sino porque esas fuerzas las canalizo para un lugar diferente. Todo el mundo se confunde con la impotencia como la carencia de fuerza. Y la impotencia es a veces la expresión de la persona humilde. Carenciada, el que no tiene, pero que en su interior posee un tesoro natural. Y ese es Yehudá. Y por eso dice Ramban, y Abdejá Arabe Tanaa. Le dijo, antes de decir, porque yo soy el garante, dice el Ramban, de este joven, dijo, Kiyeret Beyagón Sheola Ala. Le dijo, tu siervo, mi padre, habrá de descender Beyagón. Yagón quiere decir con una sensación de tristeza, de melancolía, de dolor inacabable al Sheol, a la sepultura. Esas son las palabras previas a decir, porque yo soy el garante de este niño. Dice Ramban, dijo, tu siervo Jacob el anciano descenderá con esa melancolía, con esa tristeza, con esa nostalgia a la sepultura. Que también en todo esto que dijimos, lo que le dijimos a él, con todo lo que le dijimos a Jacob, no quería enviarlo a Benjamín. Y Jacob dijo no, y dijo no, y dijo no. Cuando Jacob dijo, ok, que vaya Benjamín, hasta que yo me hice su garante. Ubatahbi, dice Ramban, y mi padre confió en mí. Y por lo tanto, te ruego, le dice el Ramban, dice Yehudá, permíteme que yo me quede en su lugar. Y si fuera literal la lectura del pasuk Beoridu Abadeja Kipshutó, y habremos de hacer descender a tu esclavo, nosotros somos los que provocamos la muerte del anciano dentro de este mal, porque yo soy el garante de este niño. O sea que le está diciendo básicamente Yosef. Y Yosef no sabe si su padre vive o no vive. Porque de tantas privaciones, y ahora que le sacaron a Benjamín, ¿estará vivo o no estará vivo? No hay casual que la pregunta que Yosef hace a sus hermanos, Ani Yosef. Digo, yo soy Yosef. La primera pregunta que es, ¿ahora dijan? ¿Aún mi padre vive? Después de haber pasado todo esto, parecería ser una seguidilla imposible. Y dice Ramban, y Yehudá agregó, antes de despedirse de Yosef en su discurso, pues ¿cómo habré yo de subir a mi padre? ¿Cómo puedo volver a Hebrón, a Beersheba? ¿Cómo puedo volver a Hebrón, en realidad? Para darle a saber, dice el Ramban, que él ha elegido ser esclavo a perpetuidad en lugar de ascender a su padre sin el joven, porque yo, dice el Ramban, dice Yehudá, yo no puedo ver el mal que le acontezca a mi padre.
porque llorará siempre y habrá de lamentarse sobre él todo el día. Dice Rambam, para hacerlo más sensible todavía. El padre, no él, porque él se quiere quedar. No lo quiere ver a ese padre sufriendo. Le dice, y le dijo todo eso, ¿por qué? Dice Rambam todavía piensa más allá, para que no sospeche de él, que le está hablando en forma embaucadora, engañosa. Yehudá, cuando ya dijo, yo soy el garante, no puedo ir a ver a mi padre con tanto sufrimiento. Le está diciendo todo eso para que Yosef no se confunda y piense que Yehudá lo está engañando. ¿Por qué? Shehu Yedá libró a Yotzar Minaná. Dice Rambam, porque Yehudá va a tener muchas más posibilidades y fuerza de poder escapar de Mitzrayim a cambio de división. O sea que no dudes de mí. Está diciendo el Rambam, dice Rambam, no dudes de mí. Yo no me voy a escapar de él. Yo me comprometo a ser tu esclavo por siempre. Muy bien. Y un escenario más que ya nos encontramos con los hermanos de vuelta, con Benjamín. Vaitaperú el Nav, dice el capítulo 46. Y le dijeron a él diciendo, oh Yosef, aún Yosef vive. ¿Acaso eres el gobernador de toda la tierra de Egipto? Vaya foglibo y lo emila. Su corazón se detuvo. Hizo como un paro cardíaco. El Rambán explica médicamente que a veces la alegría tan profunda, una noticia tan profunda y alegre en una persona anciana, le produce un Domler, un paro cardíaco. Así fue, como pasó con Jacob, pero enseguida, Baitaberuela, y le transmitieron a él todas las palabras de Dios que había hablado a ellos. O sea, todo lo que les dijo y cómo se concilió con ellos, cómo los abrazó. Y vio, dice, las ágalot, vio las carrozas, los carruajes que había mandado Yosef para transportarlo a él. O sea, que había tenido un paro cardíaco y se reanimó de inmediato y vio, escuchó las palabras, escuchó lo que dijo Yosef, vio las agalot que había mandado y termina el pasú diciendo, Batejí Ruach Jacob había. Y en ese momento Jacob se reanimó. Batejí Ruach Jacob había. Cuando el Rambán lee este versículo, lo lee de una manera sumamente interesante. Y hablaron a él todas las palabras de Yosef. ¿Quién hablaron? El Rambán dice, yo creo, si sigo el sentido literal del texto, que no le fue dicho a Jacob nunca en vida, en sus días, que los hermanos habían vendido a Yosef. Si alguien se pregunta si Jacob sabía la verdad, el Rambán dice, yo creo que nunca le dijeron que habían vendido. Pero, ¿qué pensaba Jacob? Pensaba que Yosef estaba perdido en el campo. Y los que lo encontraron a Yosef, lo tomaron y lo vendieron a él, a Egipto, como esclavo. Porque los hermanos no quisieron decirle a él, a Jacob, cuál era su transgresión, su pecado. ¿Por qué? A pesar de que ellos tenían miedo por sus vidas, no sea que Jacob se enojase con ellos tanto y que los maldiga, como lo hizo con Reubén en su momento, cuando cambió las camas de tienda, o con Shimón y con Leví, cuando mataron a los habitantes de Shem. Sabían que su padre podía montar en cólera y podía maldecirlos, como lo maldijo a Reubén en su bendición final, y como los maldijo a Shimón y Leví en su bendición final.
Los hermanos no le dijeron a Jacob, dice Rambam. Y Yosef, por su alta moral y ética, lo rachá de aquí. No le quiso nunca decir. No quiso decir. Y por lo tanto, fue dicho, Baitzabu el Yosef de Emor, Abijat Sibá, Lifnei Motó de Emor. Cuando murió Jacob, y cuando volvieron del entierro de Jacob, vamos a ver la semana que viene, aparecen los hermanos mandándole un mensaje a Yosef. Ordenaron a Yosef diciendo, tu padre ordenó antes de morir, diciendo, perdona a tus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Rambam, y si hubiera sabido Jacob este tema, hubiera sido muy importante que los hijos vengan ante el lecho mortal de su padre para que Jacob lo ordene de su propia boca. Porque Yosef en ese momento, viendo que su padre estaba muriendo y su padre le va a decir a Yosef, perdona a tus hermanos, iba a ser Yosef. Seguramente los iba a perdonar. No iba a rebelarse contra la palabra de su padre. Y no estarían en peligro. Y no tenían que crear excusas o inventar ideas. Y entonces el Rambam tiene una posición sumamente interesante que dice, ni Jacob lo supo, ni Yosef se lo quiso decir. Solamente después de la muerte de Jacob se abre un escenario nuevo. Y es el escenario que vamos a analizar la próxima semana, eventualmente. Cuando tengamos que ver esto de que tu padre ordenó. ¿Qué ordenó el papá? Bueno, ya lo vamos a ver al final de Perashat Vayehi, cuando es llevado Jacob a su último destino, en Mearat Machpelah, que los hermanos, obviamente, le mandaron a decir, ¿pero qué pasó? Dice, en realidad, Vayir'u Aje Yosef, y vieron los hermanos de Yosef. Estoy ya leyendo el final de Vayehi, Kimet Abihem, vieron que murió su padre. Su padre había muerto. Estuvo en Mitzrayim haciendo la, ¿cómo se dice? La janita. Estaban haciendo la, ¿cómo se dice? A los muertos que se les hacía, ¿cómo se dice en español? No. Con su cuerpo le habían hecho el embalsamamiento. Así que eso llevó tiempo. ¿Qué significa ahora que y vieron los hermanos de Yosef que había muerto su padre? Vaya un brujo. Y se dijeron así, imposible pensar en esto. Y sin embargo siguen pensando, Lu istemenu Yosef. No sea que Yosef permanezca en su odio. Beasher Yashib Lan, de Kola Rahan, Shel Gamal no. Y nos habrá de retribuir todo el mal que le hicimos a él. Que tal vez se acabe. Lo vamos a ver. Y ordenaron a Yosef, diciendo, tu padre ordenó antes de su muerte, diciendo, nunca lo vimos esto. Así diréis a Yosef, por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado, porque ellos te pagaron mal. Y ahora, por favor, perdona este pesha, que es la actitud pecaminosa de ellos, de pesha abde lo que abija, los siervos del Dios de tu padre. ¿Y qué pasó con Yosef? Vayeb Yosef betaberamente. Le dijeron eso y Yosef lo único que tiene que hacer es que es llorar. Y este es tal vez el punto de que nosotros podamos ingresar aquí a una realidad donde el Rambam, perdón, no entra específicamente a analizar esta realidad, porque ya la está analizando en este lugar. Pero dice, realmente tenemos que ver por qué los hermanos actuaron de esta manera. Y este va a ser uno de los puntos que vamos a tratar de ubicar la próxima semana, si Dios quiere. El final de nuestra pelea.
es el encuentro entre Yosef y Jacob Avinu. Un encuentro maravilloso. Cuando llegaron a la tierra de Goshen, nos explicamos en los 5 minutos de Torah, la elección de esta tierra por parte de Yosef. Dimos varios motivos por qué. Cuando supo que llegaron sus hermanos y su padre, Vayeesor Yosef Merkató, y entonces ensilló su carruaje, Vayahan Likrat Israel Aviv Goshna, y fue a lo de encuentro de su padre Israel en Goshen. Vayerá Elav, y se le apareció frente a él. Vaipol al Tzabarab, y cayó sobre su cuello. Vayer, y lloró sobre su cuello más aún. Este es el pasuk que habla del encuentro. Hay algo que al Rambán le produce un signo de pregunta que es Vayerá Elav. ¿Qué es Vayerá? Se le apareció a él. Si lo vino a ver, más bien que se le va a aparecer a él. Dice Yosef Nir'a el Aviv. Yosef es como se hizo visible ante su padre. Y lloró sobre su cuello más. Ese sentido de que lloró y lloró mucho. Pero Jacob no cayó sobre el cuello de Yosef, su hijo, y tampoco lo besó. Dijeron nuestros sabios que en el momento que pasó esto, Jacob estaba diciendo el Shema Israel. Por él quería Hashem. Así dice Rashi. De lo Yadatita, dice, la verdad que yo no entiendo el sentido que la Torah dice, Vayerá Elav, y se le apareció a él. Veyadúa, dice, porque está claro, Shenitra'u, y se vieron. Yosef viene y Jacob está allí. Más bien que se vieron. Cuando Yosef cayó sobre su cuello, el cuello de su padre. Más aún dice, no era un derech kavod, un camino de honor, de honorable, que Yosef caiga sobre el cuello de su padre. Tal vez lo más honorable sería que él se reverenciase ante su padre o que bese sus manos, como hacen los hijos con los papás, eventualmente. Y en ese momento, dice Rambán, lo más apropiado era que Yosef camine hacia su padre y se ponga de rodillas delante de él. No caer de bruces sobre su padre y abrazarlo en el cuello. Colgarse de su padre, pero no me la expresión. Dejen col od de que tú Sofet por eso dice Vayev al Sabarab od. El hecho que diga od más, dice, también viene a acentuar, ¿no es cierto? Agregar sobre lo principal. No es mucho, sino que viene a acentuar todo lo que hizo. Entonces el Rambán nos explica por último y dice, Anahom Beenai, lo correcto que me parece a mí es que los ojos de Israel, los ojos de Jacob, estaban muy pesados a causa de su ancianidad. No veía bien, como le pasó a Yitzhak, su padre. Y cuando vino Yosef en el carruaje del visir de Egipto, Beal Panav a Mitznefet, y sobre su cabeza tenía ese gorro tan impactante que tenían todos los gobernadores, como los reyes de Egipto, Jacob no se dio cuenta de quién era. No lo reconoció, tampoco sus hermanos lo reconocieron. Por eso, el pasuk de la Torah nos viene a decir que cuando se hizo visible ante su padre, que el padre lo miró a él y lo reconoció, su padre cayó sobre el cuello de Yosef y lloró sobre él mucho más. Como hubo de haber llorado siempre hasta este día que no lo había visto. El Rambán cambia la cosa. Dice, no fue Yosef que cayó sobre el cuello de Jacob, sino que fue Jacob que cayó sobre el cuello de Yosef y lloraba más.
como siempre lloró hasta el día de hoy. Y después dijo, obviamente, Amuta apam, ajaré veo que es paneja. Y dijo entonces Israel, ahora ya puedo morir, después de haber visto tu muerte. La variadúa u, mide mató mitsuya, y se ha sabido que aquella persona que es fácilmente llorosa, que sabe llorar mucho, si es el padre anciano que saca a su hijo vivo después de la desesperación y del duelo, o el hijo mayor que reina, y no tengas miedo, dice, de lo que dijo Israel, y mi meno y el verde y absorbe y astil llamó. Dice, Vayomer Israel, dijo Israel, habla desde el lugar de Israel, y desde ese lugar recuerda su nombre. Y por lo tanto dice, Yinkomot Rabim Tamid Batorah Bamitra. Así dice Vayomer Israel. El pasuk anterior, ¿qué fue? Que todo habla de Israel, pero anteriormente, los pasukim anteriores hablaron de Jacob. Dice, mira, aquí no estamos hablando solamente del llanto de un padre, estamos hablando del llanto de un pueblo. Dice, y así ocurre mucho en la Torah. Por lo tanto, hay que saber muy bien, dice, que aquí, en este encuentro, dice Rambán, fue el padre que cayó sobre el cuello de su hijo y no el hijo sobre el cuello de su padre. Una idea completamente nueva. Muy bien, Baruch Adonai Leolam, amén, amén. Que tengan para recordar a don Jacob Tito Ben Bayer por muchos años. Muchas gracias por participar junto con nosotros. Que tengamos Shabbat Shalom. Y a quienes están en Israel o cerca de Ranana, mañana a las 8 tenemos la visita, insisto, de Rab Daniel Oppenheimer, un gran sabio que visita a nuestra comunidad aquí en el Bet Midrash. ¿Cómo sabían que Yosef era el verdadero? Me preguntan. Ellos no sabían. Lo único que supieron fue nada más cuando dijo Ani Yosef. Hasta aquí no sabían quién era. No era que era el verdadero o no verdadero. Después de la forma en que se reveló y después de la forma que preguntó por su padre. Y después dice el Midrash que les habló en su idioma, les habló en el hebreo, en la Shona Kodesh. Y más aún, el Midrash es mucho más arriesgado, ¿no? Y dicen que hasta le mostró su Brit Milá, cosa que en Egipto no pasaba. Entonces quiere decir que los hermanos se dieron cuenta que había una sola persona allí delante de ellos. Muchas gracias, que estemos bien. Buenas noches y nos vemos si Dios quiere. Por muchos años, Ana, que puedan recordar. ¿Sí? Muy bien. Hasta pronto entonces. Shavuot Tov y Besor Tov. Gracias. Muchas